realmente darles la bienvenida a los amigos de Facebook y a los amigos que están presentes en Zoom, nuestros amigos y hermanos que con mucho cariño nos siguen todas las semanas. Esta semana estamos muy contentos porque contamos con la presencia de nuestro hermano Sabino Antonio Luna, un hermano y amigo al cual conocemos desde hace muchos años y que hemos tenido la suerte de contar con su participación esta noche. Él es, para quien no lo conoce, él es médico cirujano, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en medicina del trabajo, también en la Universidad de Córdoba. Es también médico psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires, especialista en cuidados paliativos de la Universidad de La Plata, especialista en psicosocio-oncología, es médico homeópata, también egresado de la Escuela Médica Homeopática Argentina, Tomás Pablo Pallero, de Buenos Aires, psicoterapeuta de orientación humanística y transpersonal, egresado del Centro de Estudios en Psicoterapias de la Ciudad de Buenos Aires, de base psicoanalítica. Formado también en terapia regresiva a vivencias pasadas por la doctora María Julia Prieto Pérez, de Brasil, quien es la esposa de nuestro querido Ney Prieto Pérez. Es también ex docente de la Cátedra de Clínicas Psicológicas, Psicoterapias, Emergencias e Interconsultas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Ex concurrente del Servicio de Emergencia del Hospital Neuropsiquiátrico Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Ex miembro del Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital Presidente Plaza de la Ciudad de La Rioja. Ex médico de planta del Servicio de Salud Mental de la Obra Social de Gas del Estado de Buenos Aires. Ex miembro del equipo de emergencias psiquiátricas y psicológicas del Instituto de Macropsicología de la Ciudad de Buenos Aires. También es cofundador y ex miembro del equipo técnico de la Escuela Especial de Formación Laboral de la 383 de la Ciudad de La Rioja. Es cofundador y vicepresidente de la Fundación Allan Kardec, entidad de bien público de carácter profesional dedicada a la asistencia de pacientes oncológicos y sus familias, a través de un enfoque biopsicosocio-espiritual, que tiene actividades de docencia y difusión y que publica la revista Ciencias del Espíritu. Además, cofundador y presidente de la Asociación Médico Espírita de Argentina, egresado del Instituto Argentino de Análisis Bioenergético, exdirector general de Niñez y Adolescencia del Gobierno de La Rioja, exdirector de Salud Mental de la provincia de La Rioja, ex docente de la Cátedra de Clínicas Psicológicas, Psicoterapias, Emergencias e Interconsultas de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Docente de las cátedras de Humanismo Médico, Medicina Antropológica y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Rioja. Médico de planta del Servicio de Salud Mental del Hospital de Clínicas Virgen María de Fátima de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Rioja. Cofundador y director de la Fundación La Casa del Camino. Y también es un orador internacional responsable por el dictado de conferencias y seminarios que abordan temáticas de espiritualidad y ciencias en la salud. Recorrió en esta labor Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, Uruguay, pero más le gusta Perú. Ha estado en Perú también. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestro querido hermano Sabino, quien esta noche nos va a regalar el tema ¿por qué enfermamos? Adelante, mi querido hermano. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Vamos a rogar la inspiración del mundo espiritual para que nos permita abordar de una manera clara, de una manera accesible, una temática que en realidad presenta una complejidad muy importante que vamos a tratar de simplificar, que vamos a tratar de hacerla accesible a todas las personas que nos estén acompañando, a quienes saludamos también, deseándoles un feliz momento de compartir y de reflexionar para que todos juntos sigamos aprendiendo a extraer las lecciones que la vida en general nos proporciona y las enfermedades y su comprensión en particular.
La primera cuestión que a mí me parece ineludible para poder abordar una respuesta lógica, fundamentada y coherente a la pregunta de por qué enfermamos, es presentar lo que yo llamaría el modelo antropológico con el cual nos manejaremos. Si nosotros recurrimos a la medicina ortodoxa tradicional, vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud, en el año 1978, formuló un concepto que aún hoy se mantiene vigente en la mayoría de los centros académicos, y es la Declaración de Alma-Ata, en la que la Organización Mundial de la Salud nos dice que salud es el estado de completo bienestar biológico, psicológico y social, y no meramente la ausencia de enfermedad. Como podrán percibir, en esta definición, en esta conceptualización, la Organización Mundial de la Salud se refiere a un modelo antropológico, es decir, a una idea del hombre que contiene tres dimensiones. La dimensión biológica, o sea, el cuerpo físico; la dimensión psicológica, lo que la persona piensa, siente, imagina, recuerda, espera; y la dimensión social, que está vinculada principalmente a las relaciones del núcleo familiar primario, después de la familia ampliada, y finalmente a las vinculaciones exogámicas con personas de la comunidad, de la iglesia, del club, del trabajo, etcétera, etcétera. Este modelo antropológico es un modelo restringido, es un modelo limitado, y es un modelo en el cual solo vamos a tratar de entender la salud y la enfermedad considerando esas tres dimensiones del ser. Muchas investigaciones que se vienen realizando, principalmente a partir de la publicación del Libro de los Espíritus, el 18 de abril del año 1857, que fueron sucedidas posteriormente por otras líneas investigativas que no hicieron más que confirmar sus preceptos. Por ejemplo, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, de la que formaba parte el famoso William Crookes, Friedrich Myers y otros investigadores, llegaron a las conclusiones iguales que proponía el espiritismo. La Sociedad de Investigaciones Psíquicas Americana, la Metapsíquica de Charles Richet, premio Nobel de Fisiología, médico francés, que creó esa corriente que permitió al final de sus investigaciones confirmar los postulados de la doctrina espírita; la psicofísica de Sheninozi, la física trascendental de Solner, la psicotrónica de los países de Europa del Este, la parapsicología de Joseph Van Rij, que durante 35 años hizo investigaciones que permitieron constatar científicamente la realidad de la telepatía, de la psicoquinesia y de lo que hoy se llaman fenómenos psi-teta, teta inicial de Thanatos, que quiere decir que aceptan la intervención de inteligencias extracorpóreas responsables de la producción de ciertos fenómenos paranormales; y finalmente la psicología transpersonal, que se fundó en el año 1969 por la intervención de Anthony Sultich, Abraham Maslow y Stanislas Grof, permitiendo el surgimiento de una cuarta fuerza que posibilitó recuperar para la psicología su verdadero y original objeto de estudio, que es el alma, con una nueva denominación, la denominación de conciencia. Todas esas investigaciones y muchas otras que no queremos mencionar para no aburrir al auditorio, permitieron constatar que el ser humano posee una constitución mucho más amplia que la que formulaba aquella declaración tridimensional de Alma-Ata, donde se diferenciaba el cuerpo, el psiquismo y la dimensión social. Entonces, el modelo antropológico que nosotros vamos a proponer, apoyándonos en todas esas investigaciones,
es un modelo biopsicosocioespiritual inserto en un medio ecológico. Desde estas investigaciones estamos en condiciones de afirmar que, a diferencia de lo que decía el modelo médico tradicional, por ejemplo, de que la vida comenzaba con la concepción y terminaba con la muerte, sabemos que la vida precede al nacimiento del cuerpo físico, a la fecundación, y que continúa después de la muerte del cuerpo físico, interpretando que la existencia corporal es apenas un punto en la línea continua que representa la rueda de las reencarnaciones, hoy demostradas de manera absolutamente rigurosa por la investigación científica, especialmente por los estudios de Ramendranath Banerjee, Jan Stevenson y el profesor y el ingeniero Hernán Guimaraes Andrade, en los casos de memoria extracerebral, de recuerdos espontáneos ocurridos en niños y también en la terapia de vidas pasadas por medio de los recuerdos inducidos en adultos. Entonces, la creencia que implicaba el concepto médico hegemónico, por ejemplo, de que el pensamiento era un fruto del funcionamiento cerebral, hoy está perfectamente demostrado que no es así, que el pensamiento no es un fruto del funcionamiento cerebral, sino que el pensamiento es un atributo del espíritu y que puede existir aun cuando no hay cerebro. El cerebro es apenas el instrumento que le sirve al pensamiento para manifestarse en el mundo físico. Pero existe antes de que haya un cerebro, durante la existencia del cerebro, porque es el que, utilizando el perispíritu, le da la posibilidad de funcionar a las neuronas, pero continúa también funcionando después de que ese cerebro dejó de vivir. Es decir, tenemos claramente evidencias de la realidad espiritual del ser humano. Entonces, el modelo antropológico que propone la doctrina espírita y otras investigaciones no espíritas que confirman sus postulados es, como dijimos, un modelo biopsicosocio-espiritual inserto en un medio ecológico. La dimensión espiritual que el espiritismo define como principio inteligente de la creación, que al adquirir la condición evolutiva del ser humano, tiene la posibilidad de conservar individualidad, pensamiento continuo, identidad, y es sede de la inteligencia, de la voluntad, de los afectos, de los conocimientos, de las experiencias, de los vicios y de las virtudes. Esa dimensión del ser humano es tan importante y tan significativa que, incluyéndola a ella, nos vemos obligados a redefinir lo que entendíamos por biológico, por psicológico y por social. Con la inclusión de la espiritualidad, la biología alcanza un nivel completamente más amplio que el que antes se entendía, y podríamos hablar de una biología trascendental, es decir, una biología que no se explica apenas por la dimensión de las células físicas, sino por la integración de elementos de orden energético, que el espiritismo llama periespíritu, y que el ingeniero Hernán Guimaraes Andrade propuso denominar modelo organizador biológico, que le da una complejidad y una comprensión a la dimensión biológica que la biología, sin la integración de la espiritualidad y del modelo energético, no puede explicar. Entonces, encontramos aquí una biología completamente distinta y más amplia que la que entendíamos sin la inclusión del modelo espiritual. Si vamos a la dimensión psicológica, del mismo modo, esto nos permite, por la inclusión de la psicología transpersonal o cuarta fuerza, de la psiquiatría transcultural, de la nueva antropología, entender que el ser humano posee en su psiquismo una dimensión espiritual
que ha posibilitado reformular lo que entendíamos por patológico y por normal. Antes del surgimiento de estas disciplinas, por ejemplo, si nos remitiéramos a la visión de la primera, de la segunda, de la tercera fuerza, cualquier denominación, cualquier percepción que estuviese fuera de los órganos de los sentidos tradicionales, daba origen a interpretaciones patogénicas. Para Freud, para el psicoanálisis, una persona que dijese ver algo que los demás no veían con sus ojos físicos, era directamente catalogada como una persona con alucinaciones, es decir, con una percepción sin objeto, y que formaba parte de una patología. Actualmente, gracias a la influencia de esas disciplinas que les he mencionado, ya no solo no consideramos anormal a una persona que percibe aspectos de la realidad espiritual, que obviamente no los percibe con los ojos físicos, sino con su perispíritu, o con ese sexto sentido que se comenzó a hablar en las primeras etapas de la investigación paranormal. Entonces ya no estamos frente a un individuo que es anormal, sino que, en todo caso, podríamos decir que es paranormal o supernormal. ¿Por qué supernormal? Porque además de percibir los elementos que percibimos con los órganos de los sentidos, percibe otros elementos que no son perceptibles con los órganos de los sentidos tradicionales y que implican una realidad ontológica mucho mayor que la percibida por los órganos de los sentidos. Anaxágoras, un filósofo presocrático, decía algo que realmente nos propone un pensamiento muy profundo. Él decía, lo que vemos es lo que no es. Lo que no vemos es lo que es. En esta afirmación Anaxágoras nos manifiesta que él percibía una realidad mucho más importante que la que percibimos con los sentidos, que sería la realidad espiritual, y que hace que muchas veces, si nosotros le damos preeminencia a la percepción de los órganos de los sentidos, ellos ocultan esa realidad más profunda que tiene mucho mayor entidad ontológica, porque lo que vemos es algo transitorio, es algo efímero. En cambio, cuando percibimos algo de orden espiritual, es algo perenne, es algo continuo, es algo eterno, es algo permanente. Por eso Antoine de Saint-Exupéry le hacía decir al Principito, lo esencial es invisible a los ojos, solo puede percibirse con el corazón. Y es verdad, los valores, los afectos, el amor, no es algo que se pueda ver con los ojos físicos, pero sí es algo que se puede sentir con nuestra capacidad perceptiva de orden espiritual. Entonces, ahí tenemos una biología trascendental, una psicología transpersonal o cuarta fuerza que posibilita la inclusión de fenómenos de orden paranormal o supernormal que ya no van a ser considerados patológicos. En la dimensión social ya no podemos entender al hombre solamente en su relación, por ejemplo, con su esposa, con sus hijos, en el núcleo familiar primario, sino, y con su familia ampliada, y con los otros integrantes de lo social, sino que se crea una sociología mucho más compleja, porque según las investigaciones y los conocimientos espíritas y de estas otras disciplinas nos lo demuestran, cada uno de nosotros está en interacción permanente, se dé cuenta o no se dé cuenta, sea consciente o no lo sea, con seres espirituales, su ángel de la guarda, sus espíritus protectores, sus espíritus familiares. Entonces las interacciones en lo social ya no van a ser yo con mi esposa y con nuestros hijos, sino yo con mi esposa, mi ángel de la guarda, con su ángel de la guarda, mi ángel de la guarda con ella, su ángel de la guarda conmigo. No sé si se va comprendiendo la complejidad con que se comienza a estructurar un campo de interacción espiritual entre encarnados y desencarnados que constituye claramente una nueva forma de entender los movimientos sociales o la sociología como disciplina.
porque ya no sería una sociología restringida a lo perceptible por los órganos de los sentidos tradicionales, sino una sociología trascendental, una sociología que va a permitir comprender una serie de fenómenos que de otro modo serían incomprensibles. Entonces, esa inclusión de la dimensión espiritual modifica de manera significativa la complejidad del ser humano. Y de acuerdo a cómo nosotros entendamos al ser humano, va a ser cómo vamos a entender que se enferma o que se sana. Esta inclusión de todas estas dimensiones implica la posibilidad de una causalidad múltiple. Nosotros, en el campo, sobre todo de las ciencias exactas, estamos acostumbrados a pensar en términos que hoy son totalmente cuestionables. Estamos acostumbrados a pensar en términos de causa y efecto de una forma lineal. Y en realidad, para la dimensión humana, que es de una complejidad muy amplia, tenemos que aprender a pensar en términos de multicausalidad. Así como, por ejemplo, en epidemiología, ahora que estamos con estas cuestiones de la pandemia, con el dengue y con tantas enfermedades infectocontagiosas, vemos claramente que es importante no solo el virus que produce la enfermedad, sino el mosquito que actúa como vector y el medio, porque si hay malezas y si hay humedad, hay muchas más posibilidades que se reproduzca la Aedes aegyptis. Y cuanto más Aedes aegyptis, más posibilidades de vectores. Y cuando hay una persona contagiada, esos mosquitos chupan su sangre, se contagian y se transforman en vector para contagiar a otras personas. Pero aún así sabemos perfectamente que existe una susceptibilidad individual que es variable de persona a persona. Como reza el viejo aforismo médico, no se enferma quien quiere, sino quien puede. O otro semejante, no existen enfermedades, sino enfermos. Porque podemos ser expuestos todos, como ha pasado ahora y está pasando con la pandemia por el coronavirus, muchas personas expuestas al mismo agente patógeno, algunas desarrollan enfermedades, algunas no desarrollan enfermedad directamente, son positivas, seropositivas, pero no desarrollan la enfermedad. Otras desarrollan enfermedades muy leves, apenas con un poco de febrícula y alguna congestión. Otras enfermedades más severas y otras enfermedades muy graves, como la típica neumopatía difusa bilateral, que suele culminar con la desencarnación del sujeto. Ahí vemos cómo hay una multiplicidad de factores que nos van a permitir entender cómo cada proceso de enfermar responde a distintos tipos de causalidades convergentes. Y en ese sentido incluso hay niveles de preeminencia de esa causalidad. Y sin duda, en este modelo que estamos implementando para comprender la complejidad del hombre, la dimensión de mayor injerencia es la dimensión espiritual. Luego le seguirá la psicológica, la social y finalmente la biológica, sin excluir el medio en el cual nos encontramos, donde a su vez vamos a identificar elementos bióticos y elementos abióticos. Bióticos, como estaba hablando, el mosquito, la bichuca para la enfermedad de Chagas, el agua, dentro de los abióticos, no son seres vivos, pero sí tienen muchísima influencia en la transmisión de enfermedades que van a producir ese desequilibrio, esa alteración que implica la enfermedad. Bueno, yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que a esta pregunta, ¿por qué enfermamos?, la podemos dividir en dos. Yo llamaría una pregunta vertical y una pregunta horizontal. La pregunta horizontal es la pregunta que deberían hacerse y que de hecho se hacen los médicos, todos los agentes de la salud, las compañías de seguro para ver si corresponde cubrir o no cubrir
tal o cual situación. Y es, por ejemplo, si yo voy cruzando la calle y viene un vehículo o una moto y me atropella y me fractura la pierna, entonces diríamos, ¿por qué me fracturé? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me atropelló la moto? ¿Por qué me enfermé de dengue? Porque me picó un mosquito que estaba contagiado y me transmitió el virus que me produjo la enfermedad. Es decir, todas esas serían preguntas horizontales que tienen una respuesta más de procedimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió para que pasara esto? Pero frente a cualquier situación de enfermedad, cabe también realizar una pregunta de orden existencial o de orden vertical, que sería, bueno, y esa sí es importante, porque esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué yo me enfermo hoy, en este momento, de esta manera, con estas características y con estas condiciones? Y ahí la respuesta va a ser bastante importante y significativa para nosotros, porque si nosotros tomamos en cuenta, quizás como factor común de cualquier tipo de enfermedad, la experiencia del dolor, la experiencia del sufrimiento, vamos a citar aquí a Juana de Ángeles. En su obra Plenitud, psicografiado por Divaldo Pereira Franco, dice textualmente: el dolor posee una función específica extraordinaria, la de auxiliar al progreso de la criatura humana. Es decir, el sufrimiento o el dolor que implica cualquier tipo de enfermedad siempre va a tener un sentido de darnos la oportunidad de llevar adelante un aprendizaje, porque es un auxiliar del progreso de la criatura humana. Ahora, si yo he dicho que en esa multidimensionalidad y en esa multicausalidad existen niveles de preeminencia entre uno y otro, quiero contarles investigaciones que se vienen realizando desde la década del 80 que han dado origen a una disciplina hoy muy importante que se denomina psiconeuroinmunoendocrinología y que fue de alguna manera conceptualizada originalmente, y el término propuesto por un médico estadounidense que hemos tenido la bendición de conocer, que es el doctor Robert Eiler. La psiconeuroinmunoendocrinología es la disciplina que hoy ha permitido comprender la integración de los 4 sistemas más importantes de regulación del organismo: el psíquico, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Gracias a la psiconeuroinmunoendocrinología, hoy podemos explicar perfectamente, de una manera perfectamente lógica, lo que decía Galeno hace 1800 años. Galeno, en el siglo II de nuestra era, él decía: las mujeres tristes enferman más que las mujeres alegres. Y es verdad, es algo que todo el mundo ha constatado, médico o no médico. Es decir, las personas con problemas de orden emocional tienen una susceptibilidad y una vulnerabilidad, una predisposición a enfermar mucho mayor que aquellas que no están con ese cuadro anímico y emocional. Eso era un saber empírico, popular y también médico, pero nadie sabía explicar cómo es que eso sucedía. ¿Por qué las mujeres tristes se enferman más que las mujeres alegres? ¿Por qué las personas con problemas emocionales se enferman más que las personas sin problemas emocionales? La psiconeuroinmunoendocrinología permitió demostrar científicamente cuál era el camino que permitía explicar ese proceso. Esto surgió cuando en la década del 80 comenzó a invertirse para comprender cómo funcionaba la infección de lo que al comienzo se llamó peste rosa y después síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahí el psiquismo, es decir, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros esperamos, fue demostrado
que se procesa en una parte de nuestro sistema nervioso que se denomina sistema límbico. Límbico viene del latín limbus, que quiere decir límite. Límite entre los hemisferios cerebrales y el cuerpo calloso, que es una estructura que sirve de unión entre los dos hemisferios cerebrales. Justo en el límite entre el cuerpo calloso y los hemisferios cerebrales hay una serie de núcleos que constituyen un sistema, núcleos del sistema nervioso, que constituyen un sistema que se lo denomina sistema límbico o cerebro emocional, porque justamente es la parte del cerebro que procesa nuestras emociones, o también cerebro visceral, porque de allí salen prolongaciones que van a inervar todas las vísceras del organismo, mostrando las respuestas viscerales de las distintas emociones. Por ejemplo, si una persona tiene mucho miedo, podría llegar a perder el control de esfínteres. Y esa sería una respuesta visceral de la emoción del miedo. Una persona que está muy ansiosa o muy enojada va a tener una respiración rápida y superficial, que también va a ser una respuesta de esas eferencias neurológicas. Se descubrió entonces que el núcleo más importante del sistema límbico, cerebro emocional y cerebro visceral, es el hipotálamo, una estructura muy pequeña en la que se producen, se sintetizan y se liberan factores de estimulación y factores de inhibición que van a actuar sobre una glándula que está debajo, que es la hipófisis. La hipófisis sería la gerente general del sistema endocrino. Ahí se producen 9 hormonas que van a actuar sobre todo el organismo. Por ejemplo, la tirotrofina, que va a actuar sobre la tiroides, regulando la síntesis y producción de hormonas tiroideas. La adrenocorticotrofina, que va a actuar sobre las cortezas suprarrenales. La folícula estimulante y la luteinizante, que va a actuar sobre los ovarios en la mujer y sobre los testículos en el hombre. Y así, una serie de hormonas que van a regular todo el equilibrio endócrino del organismo. Y lo que realmente fue revolucionario en esas investigaciones fue identificar que el sistema inmunológico, que tiene como dos ejércitos, el ejército de los linfocitos B y el ejército de los linfocitos T, los primeros son responsables de la llamada inmunidad humoral, que es la que combate las infecciones bacterianas y parasitarias, y ese se conocía bastante bien en esa época, que esos linfocitos producen inmunoglobulinas, la IgG, la IgA, la IgM, la IgD y la IgE, que estaban perfectamente identificadas y conocidas. Pero muy poco se sabía del ejército de los linfocitos T, llamados también de la inmunidad tisular, que es la que actúa fundamentalmente en los problemas oncológicos y en los problemas virósicos. Y justamente como se investigaba el retrovirus de la inmunodeficiencia humana, se pudo aprender a diferenciar y a distinguir nuevas funciones de los linfocitos T. La más importante de todas, que ellos eran capaces de producir sustancias llamadas linfoquinas. Quinas quiere decir secreción, o sea, secreción de linfocitos, o interleuquinas, inter entre leuco, glóbulos blancos, quina, secreción, que primero fue una, después dos, y hoy hay más de 90 identificadas, que permitieron integrar la relación del sistema inmunológico con el sistema nervioso central. Porque la revolución fue descubrir que los neurotransmisores del sistema nervioso, como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, eran capaces de unirse a los receptores de membrana de los linfocitos T. Y a su vez las interleuquinas también eran capaces de unirse a los receptores postsinápticos del sistema nervioso. De modo tal que se descubrió por primera vez que el sistema inmunológico y el sistema nervioso hablaban el mismo idioma. Se integraban todos los 4 sistemas para comprender lo que ocurría. Vamos a dar un ejemplo bien práctico que seguramente va a ser útil como respaldo a lo que estoy diciendo. Muchas mujeres, ustedes, bueno, varios de los que están escuchando son mujeres, y los hombres tienen esposas, hijas, hermanas, madres, primas, habrán observado en algunas situaciones
que mujeres con ciclos menstruales perfectamente regulares de 28 días, con una menstruación de 3 a 5 días, con una ovulación en el día 14, que no toman ningún tipo de anticonceptivo o sustancias que puedan tener una interacción endocrina con el sistema hormonal, si viven, vamos a decir así, una situación altamente impactante desde el punto de vista emocional y se encuentran en el primer día de la menstruación, inmediatamente pueden dejar de menstruar. Y eso ocurre justamente por esa vía psiconeuroinmunodocrinológica que inmediatamente produce un cambio que se puede constatar físicamente. O tenemos ejemplos contrarios. Personas que están en el día 14, mujeres que están en el día 14 del ciclo menstrual, es decir, en pleno día de ovulación, que tendrían que esperar 14 días más para volver a menstruar, y cuando reciben esa noticia de fuerte impacto emocional, inmediatamente comienzan a menstruar. Ahí vemos claramente cómo hay una respuesta física y fisiológica frente a un estímulo de orden emocional, de orden psicológico. Y eso, que se ve claramente en la mujer, ocurre de manera menos ostensible también en los hombres en otro tipo de situaciones. Y esto nos permite comprender cómo hay una multicausalidad de orden espiritual, psicológica, biológica y social en la base de cualquier tipo de enfermedad. Como cuenta André Luis en el libro de Rotero y en el libro La evolución en dos mundos, nosotros sabemos, por las investigaciones hechas por el espiritismo y por estas otras disciplinas, que el espíritu se conecta con el cuerpo físico a través de una envoltura fluídica semimaterial que le sirve de nexo. Es decir, el espiritismo propone un modelo trino en el que vamos a diferenciar el cuerpo físico, que es el que ha estudiado clásicamente la anatomía, la histología, la bioquímica, la fisiología, el espíritu o alma, que ha sido estudiado fundamentalmente de una manera dogmática por todas las religiones y tradiciones espiritualistas, y de una manera elucubrativa por algunos campos de la filosofía espiritualista, pero el espiritismo es el primero en plantearlo, en estudiarlo desde la perspectiva científica. Por eso el espiritismo es un antes y un después en la historia de la humanidad. Gracias al espiritismo, por primera vez se plantea el estudio del espíritu desde una perspectiva científica, aplicando incluso la metodología positivista de Augusto Comte. Por eso es tan revolucionario. Al espiritismo le cabe el mérito de traer una temática que era exclusivamente del campo de la metafísica al campo de la ciencia, al campo de la investigación, y demuestra su acierto cuando Kardec define al espiritismo como la ciencia que estudia los espíritus, su naturaleza, origen y destino, y sus relaciones con el mundo corporal. Es decir, el espiritismo es una ciencia que aborda la cuestión del espíritu y permite comprender que ese espíritu interactúa con el cuerpo físico a través de esa envoltura fluídica semimaterial que el espiritismo bautiza con el nombre de perispíritu, pero que en realidad recibió más de 200 denominaciones en distintas tradiciones de distintos tiempos y de diferentes culturas. Por ejemplo, Pablo le llama cuerpo espiritual en el Evangelio, los rusos le llaman psicosoma, los habitantes de la India le llaman cuerpo astral. El tema es que el perispíritu, esa envoltura fluídica semimaterial que sirve de unión entre el espíritu y el cuerpo, cumple funciones en un sentido y en otro, como plantea en obras póstumas Allan Kardec, en un sentido centrífugo, es decir, de adentro hacia afuera, dice Kardec, el espíritu siente, el espíritu quiere, el perispíritu transmite y el cuerpo ejecuta. Y en un sentido centrípeto, o sea, de afuera hacia adentro, dice Kardec, el cuerpo recibe, el perispíritu transmite y el espíritu siente. Entonces, esa función fundamental del perispíritu
nos permite entender que el pensamiento, que es un atributo del espíritu, actúa sobre el fluido cósmico universal y, como nos cuenta André Luis, crea ideas, formas que van a actuar sobre la dimensión corporal a través de bióforos. Esto está en el libro de Rotero y en el libro Evolución en dos mundos, que son unidades de fuerzas psicosomáticas que van a actuar sobre el núcleo celular y van a reprimir o desreprimir determinadas áreas de la reproducción de la información del ADN, que va a actuar sobre el citoplasma para la síntesis y producción de determinadas proteínas dependiendo de la situación del sujeto. De modo tal que el pensamiento, entonces, el pensamiento genera enfermedades o genera salud. No solo por la vía psiconeuroinmunodocrinológica, que está vinculada sobre todo a la identificación de las vivencias emocionales, sino también por esta dimensión que nosotros entendemos desde el punto de vista energético y que solo el espiritismo da las claves para poder comprender. En la Revista Espírita del año 1868, Kardec, de junio de 1868, Kardec afirma: el pensamiento y la voluntad son para los espíritus lo que la mano es para el hombre. Es decir, nosotros, de acuerdo a lo que pensamos y de acuerdo a la voluntad que ponemos en esa creación mental, va a tener consecuencias sobre nuestro cuerpo físico. De modo tal que nosotros somos co-creadores de nuestras enfermedades o co-creadores de nuestra salud. Entonces la respuesta a por qué enfermamos puede tener distintos niveles. Y en la complejidad de esos distintos niveles y en la multiplicidad de esa polietiología vamos a identificar el caso concreto para cada una de las situaciones. Sin embargo, nos atrevemos a decir que hay una respuesta corta al por qué enfermamos. Y esa respuesta corta, aplicable a todos los casos, cualquiera sea la diversidad de combinaciones multicausales que generen la enfermedad, es: enfermamos por amor de Dios. Es decir, es el amor de Dios el que permite que nosotros enfermemos, porque toda enfermedad trae una lección que nos va a posibilitar evolucionar espiritualmente. En la bondad divina existe el permiso de ejercer nuestro libre albedrío. Y en el ejercicio de nuestro libre albedrío, obviamente, no siempre escogemos, en parte por nuestro estado evolutivo, en parte por nuestras tendencias inadecuadas, no siempre elegimos el camino del bien, el camino del amor, el camino de la verdad. Y entonces, cuando elegimos algo que es discordante con ese camino de amor, de verdad, facilitamos o posibilitamos la creación de un sistema de desequilibrio que vamos a conocer en sus diferentes formas como enfermedad. Pero la enfermedad, en última instancia, repito, es una oportunidad que la providencia nos brinda sin quitar nuestro libre albedrío para aprender. Y si la enfermedad tiene como elemento común el sufrimiento, ojalá siempre escojamos el camino del amor, el camino del trabajo, el camino de la caridad, porque como reza el viejo dicho español, lo que no se aprende cantando se aprenderá llorando. Es decir, nosotros vivimos y experimentamos en el mundo en el que nos encontramos, el mundo de expiaciones y pruebas, en transición hacia un mundo de regeneración. La experiencia del dolor y del sufrimiento es permanente, es continua, es quizás la experiencia más frecuente de nuestra realidad existencial. Pero claro, eso ocurre porque nuestros espíritus precisan de esa experiencia para seguir evolucionando, para seguir creciendo. Por eso es que nos atrevemos a decir que en última instancia nos enfermamos
porque en el uso de nuestro libre albedrío, en el nivel evolutivo en que nos encontramos, es la enfermedad el mejor recurso cuando equivocamos el camino del bien, del amor, de la verdad, del progreso, para retrotraernos de ese equívoco y reubicarnos en la senda del crecimiento espiritual. Entonces, en ese sentido, podemos decir que toda enfermedad es también un camino de crecimiento y de superación. Claro, es un camino pedregoso, es un camino difícil, es un camino lleno de espinas y de experiencias que generan sufrimiento, pero es un camino al fin. Por eso nos atrevemos a decir que de acuerdo a lo que sufrimos, de acuerdo a la enfermedad que padecemos, será el aprendizaje que debemos realizar. Ese es el gran desafío que creo a todos nos corresponde asumir en relación a lo que nos toque vivir en el campo de la enfermedad. Porque enfermamos siempre, en última instancia, porque el amor de Dios nos permite redimirnos, nos permite reacondicionarnos, nos permite corregir nuestro rumbo a través del sufrimiento. No sé si se consigue comprender lo que estamos explicando. Si nosotros entendemos esto, entonces, lejos de adquirir una postura de rebeldía, de queja, de sufrimiento encima del sufrimiento, es decir, de lamentarnos por estar padeciendo una enfermedad, haremos todo lo contrario. Utilizaremos esa experiencia de dolor y sufrimiento que trae la enfermedad como una maravillosa oportunidad para reformular nuestra realidad interior y para redimirnos, para crecer, para evolucionar, para aprender. Por eso, un autor alemán, Detlefsen, Thorvald Detlefsen, escribió un libro maravilloso que se llama La enfermedad como camino, mostrando que efectivamente todo el sufrimiento que muchas veces trae una enfermedad es también una maravillosa oportunidad de aprendizaje en el campo específico de la deficiencia o de la dificultad que esa enfermedad nos trae. Eso es, a mi criterio, lo más importante que uno puede compartir para tratar de entender por qué enfermamos. Y sobre todo para tratar de aprovechar esa experiencia de la enfermedad como para que sea una oportunidad de reformularnos y de aprender. Esto sería lo que el Evangelio denomina el bien sufrir. El bien sufrir es, bueno, si yo me enfermé de esto o de aquello, a ver, ¿qué tiene para enseñarme esta enfermedad? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿Qué es lo que debo incorporar que la enfermedad me está transmitiendo? Y no quedarme en el lugar de la queja, digamos, de la rebeldía, porque eso no va a ser más que darle continuidad a la experiencia del dolor y del sufrimiento. El Dios que nos muestra el espiritismo no es un Dios que castiga, es un Dios que ama y educa. Entonces, si hay un Dios que ama y educa, tenemos que entender que la enfermedad es un remedio para el alma. Si bien puede ser una situación dolorosa y de sufrimiento para nuestro cuerpo y para nuestra realidad material, es el vehículo que nos permite reformular nuestras tendencias y que si nosotros verdaderamente cambiamos nuestra postura, nuestra actitud, nuestra voluntad, muy probablemente cuando se aprende la lección, deja el maestro de insistir con ella. Es decir, sanaremos nuestras enfermedades en la medida en que aprendamos a incorporar la lección que esa enfermedad trae.
Por supuesto que yo no pretendo hacer un reduccionismo espiritualista de la complejidad de la enfermedad. Y esa fue la intención al explicar los niveles del modelo antropológico. Es decir, yo no estoy acá haciendo una revolución para que nos olvidemos del tratamiento médico, del tratamiento psicológico, del tratamiento sociológico. No, no. Todo eso es muy importante. Pero si hay un orden de prevalencia, sin duda, el mayor orden de prevalencia está en la dimensión espiritual. Y es ahí donde nos toca a nosotros, seamos médicos o no seamos médicos, una tarea específica, ineludible, impostergable, intransferible, que es la de preguntarnos frente a la experiencia del sufrimiento, ¿cuál es el aprendizaje que yo debo realizar? Y si yo lo realizo, la providencia divina que solo ama y educa, inmediatamente va a permitir que nos libremos de esa experiencia de sufrimiento que llamamos enfermedad, porque ya no va a tener sentido. Que es lo que ocurre en los mundos más evolucionados, en los mundos felices, en los mundos superiores. La enfermedad ya no tiene razón de ser, porque los espíritus que habitan esos mundos son espíritus que solamente transitan el camino del amor y el camino del bien. Como decía Francisco de Asís, lo que no está ocupado por el amor termina siendo ocupado por el dolor. Entonces, cuando el dolor y el sufrimiento nos visiten bajo la forma de enfermedad, invitamos, y me invito a mí mismo, a reflexionar, a pensar, a conectar con el sentido profundo que trae esa experiencia, esa vivencia, y que siempre, si sabemos ver, si sabemos escuchar, si sabemos pararnos adecuadamente frente a ella, va a representar una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Eso, José, me parece que era lo más importante que yo quería compartir. Y si hay posibilidad de participación de preguntas o de comentarios, con mucho gusto, si está a nuestro alcance, vamos a intentar responderles. Muchas gracias, Sabino, por esta extraordinaria